Fanfic Madara Uchiha de Shinobi a chamán. Cuando Yomei Asakura recibió la visión de que Ao estaba a punto de regresar y renacer en el clan que fundó, no tenía ni idea de que ya tenía a su lado a un hombre con recuerdos de su vida pasada. ¿Qué hará Asakura cuando se enfrente a uno de los miembros más fuertes del clan Uchiha? ¿Y cómo reaccionará Ao ante su nuevo hermano mayor? Madara Uchiha comienza su viaje como chamán. Capítulo 1. Madara cerró los ojos. En su mente, ya había conocido a sus parientes, especialmente a Izuna, al otro lado, así como a Shirama, a quien por fin podía llamar amigo. Sin embargo, de repente, Madara sintió que la luz le golpeaba en la cara. El Uchiha estaba a punto de indignarse y preguntar quién le impedía pasar en paz, pero de repente oyó voces. Abrió los ojos y se sorprendió al darse cuenta de que dos desconocidos estaban de pie junto a él, un anciano de pelo gris y un moreno de unos 20 o 30 años. ¿Por qué parecen tan altos?, se preguntó mentalmente Madara. Comillas, le he dado al genjutsu de ese chico, Sasuke. Bueno, no importa. Ningún genjutsu puede retenerme mucho tiempo. El Uchiha intentó activar el Sharingan, pero para su horror, falló. Vale, cálmate. Hay otras formas de escapar del genjutsu, reflexionó el concentrado shinobi. Al intentar plegar el sello de disipación de la ilusión, Madara descubrió de repente que su cuerpo se había encogido, los chakroconals habían desaparecido, y el propio chakra se había vuelto más parecido a la energía natural en el tacto. Qué extraño, lleva tanto Furyoku dentro. Si no confiara en mi don de previsión y en las habilidades de Keiko, pensaría que es la reencarnación de Ao, dijo pensativo el anciano. Madara sintió como unas suaves y diestras manos le arrebataban de los brazos del anciano y se lo entregaban a una chica de unos 20 años de aspecto cansado. Y la mujer que había entregado a Uchiha, la mujer de pelo castaño en brazos, golpeó al anciano en la cabeza con su bastón con todas sus fuerzas. Yomei, has perdido completamente la cabeza en tu vejez. ¿Cómo puedes decir semejante cosa de tu nieto? Si algo así hubiera ocurrido, ¿no crees que tú o Keiko lo habríais visto venir y además, no habría aparecido entonces un espíritu de fuego? Todavía no está ahí, así que no seas ridículo. Cuando Ao vuelva para competir en el próximo torneo de chamanes, este chico será nuestra esperanza. A juzgar por el hecho de que su nivel de Furyoku ya es muy alto, podría ser el único que pueda enfrentarse a Ao. Kino, ¿por qué hiciste eso? Todo lo que dije fue que su nivel de Furyoku es anormalmente alto. ¿Me escuchaste? Yo. A juzgar por su conversación, este Ao es alguien como yo para los Uchiha. Yo también he empezado a asustar a los niños. ¿Y este Furyoku? ¿Se trata de chakra? ¿Qué estoy haciendo aquí de todos modos? ¿He renacido? ¿Pero por qué? ¿Hashirama encontró la forma de resucitarme? Sí, no. El Nara prefiere dejar de ser vago a que Hashirama investigue. Esa es la prerrogativa de su hermano. Y entonces seguiría sintiendo chakra en lugar de esta extraña energía. Entonces, ¿es este otro mundo? PFFT, esos son tonterías. Ciertamente no niego la existencia de otros mundos, el mismo Kamui le permitió a Obito viajar entre dimensiones. Y sin embargo, eso lo explica todo. Entonces esta mujer que me toma de la mano es mi madre, y esos ancianos, Yomei y Kino, son mis abuelos. Entonces ¿quién es ese hombre de pelo castaño? ¿Mi padre? ¿Y quiénes son los chamanes? ¿No son una especie de dioses? Nunca los he entendido. En lugar de hacer algo para lograr su objetivo, realizan rituales completamente inútiles. Realmente, los artistas o los escritores son aún más útiles. El shinobi se quedó pensativo, viendo cómo la disputa cobraba impulso. Por favor, dejad de gritar, después de todo esto es un hospital, y Asakura-san acaba de dar a luz. El hombre de la bata blanca recordó a Madara a un ninja intentando calmar a los ancianos. Al escuchar sus palabras, Yomei y Kino se volvieron amistosamente hacia el orador. Comillas HN, son buenos. A juzgar por su nivel, si tuvieran chakra en lugar de ese Puryeku chakra, seguro que el poder de Ki sería impresionante. Creo que el antiguo Uchiha pensó respetuosamente, no es nuestro nivel, y tampoco el de Hashirama, e Izuna sería mucho más fuerte, pero sería lo bastante bueno como para ser un Jounin. Al parecer no era el único que tenía en cuenta el ambiente reinante en la sala, porque Asakura intentó calmarlos y evitar un derramamiento de sangre. Asakura exclamó. Mamá, papá, por favor, dejad de gritar. Estáis asustando a Naoki. Los dos ancianos se quedaron paralizados y me miraron. Espera, ¿a quién está llamando Naoki? Árbol honesto. Nunca nadie me había insultado así. Llamándome por el nombre de un Senju, ese es Tobirama riéndose en su tumba. Madara se indignó mentalmente,
pero decidió atemperar su ardor cuando recordó que le estaban observando. Comillas bien, te seguiré el juego, pero solo porque ahora eres mi madre, y estás cansada después de dar a luz. Pero seguiré opinando sobre el nombre. Decidido, el Uchiha gritó histéricamente. Al parecer, dándose cuenta de que no tenía sentido seguir discutiendo, los ancianos se callaron, y la mujer empezó a mecer a Madara, ahora Naoki, en sus brazos y a tararear suavemente una canción de cuna. Lo siento Keiko, solo estaba enfadada con tu padre por comparar a nuestro nieto con ese monstruo, dijo avergonzada la anciana y fulminó con la mirada a su marido. Sí, lo siento hija, es que me sorprendió mucho que Naoki-kun tuviera ese nivel de Furyoku. Por favor, no me lo tengas en cuenta. Por supuesto, papá, te perdono. ¿Cómo voy a enfadarme contigo y con mamá? Keiko sonrió suavemente. Madara echó un vistazo y vio que el hombre de ojos castaños había abierto la boca, pero el cansancio en el rostro de Keiko congeló media palabra. El hombre pensó unos segundos y luego, al parecer habiendo decidido algo, se acercó a la chica, la rodeó con los brazos y besó a Madara en la frente. El Uchiha, que no se había esperado algo así, empezó a frotarse la frente indignado, enumerando mentalmente todas las torturas a las que sometería a aquel insolente que se atrevía a tocarle sin permiso. El hecho de que Keiko también lo hubiera estado abrazando todo el tiempo sin su permiso, prefirió no notarlo. Madara siempre había tenido una relación especial con su familia, y en particular con su madre y su hermano menor Izuna. Y aunque el Uchiha no quería admitirlo, ya había llegado a considerar a esta mujer como parte de su familia. Nuestra Nao-chan es adorable, cantó Keiko mientras observaba cómo Madara fruncía el ceño y luego se volvía hacia su esposa. No pierdas de vista a nuestro hijo por ahora, volveremos pronto a recogerte del hospital. Volviendo a besar a su mujer, el hombre miró a su hijo. Adiós, Nao-chan. Duerme bien y come bien. Está actuando igual que ese idiota del árbol cuando nació su hijo. Esos dos incluso tienen una apariencia parecida. Debe ser contagioso. Lo pasamos bien el otro día. Vale, no importa. Pensaré en ello más tarde. Madara sintió que su nuevo cuerpo de bebé se cansaba, y poco a poco se fue quedando dormido. Capítulo 2. Durante los 3 años siguientes, Madara, ahora Naoki, tuvo tiempo de acostumbrarse a su nuevo nombre, aunque seguía molestándole, y también se había convencido por fin de que se encontraba en un mundo diferente. Desde idiomas y escrituras, de las que había al menos 2 además de las familiares con las que el antiguo Uchiha estaba familiarizado, ya que de vez en cuando se mencionaba el inglés en las conversaciones, hasta una ciencia mucho más avanzada. Ni siquiera el país del rayo, que había visitado un par de veces durante sus misiones, podía presumir de semejante riqueza tecnológica. Había un frigorífico que podía conservar la comida durante largos periodos de tiempo. En la tierra natal de Madara, los shinobi estaban acostumbrados a utilizar pergaminos especiales para almacenar alimentos, y una televisión que te permitía ver lo que ocurría a kilómetros de distancia. Por no hablar de los coches y los teléfonos móviles. Y eso que Naoki era aún demasiado pequeño para explorar por su cuenta, por lo que sus oportunidades de aprender eran muy limitadas y aprendía sobre todo de las conversaciones que oía por casualidad. ¿Quién podría sospechar que un niño de no más de 2 años escucha atentamente y lo recuerda todo? Es cierto que cuanto más crecía, más cautelosos eran los que le rodeaban, pero aquí Madara hizo pleno uso de sus habilidades shinobi haciéndose el dormido. Otra importante fuente de información para el recién llegado Naoki era la televisión, ya que su padre, de quien el ex Uchiha se enteró al día siguiente que se llamaba Mikisa, a menudo dejaba que el niño viera canales infantiles cuando Keiko estaba fuera por negocios y el propio hombre tenía algún trabajo urgente que hacer. A Naoki, en cambio, no le importaba, porque en cuanto la puerta se cerraba tras él cambiaba los dibujos animados infantiles por noticias o programas educativos e informativos. Los libros eran lo más difícil, ya que su pequeño y torpe cuerpo no le permitía alcanzar los volúmenes de las estanterías, así que tenía que conformarse con los raros momentos en que sus padres o su abuelo dejaban alguno a su alcance, lo cual no era frecuente. Sin embargo, no era solo el progreso tecnológico lo que el recién acuñado Asakura veía como un logro de este mundo, sino también una sociedad pacífica. En su nuevo país natal, donde ahora vivía, no se le consideraba adulto hasta pasados los 20 años, en el clan Uchiha, cualquiera que hubiera realizado la técnica del gran orbe de fuego era considerado adulto, ya que el propio Madara la había realizado a los 6 años y se le permitía realizar las misiones más sencillas. Por supuesto, aquí también había guerras, y se cobraban un gran número de vidas,
pero el mero hecho de que la gente intentara evitarlas o al menos reducir sus horribles consecuencias, por ejemplo creando diversas organizaciones como la Cruz Roja, que ayudaba a las víctimas de la guerra, ya era un gran logro en opinión del antiguo shinobi. En el mundo natal del antiguo Uchiha, sin embargo, nadie pensaba realmente en incluir nada en la lista de métodos de guerra prohibidos. Por supuesto, había técnicas cuyo uso no estaba permitido, y eso se debía a que el riesgo de utilizarlas no guardaba correlación con los resultados. Por supuesto, también existía el código shinobi, pero todo el mundo lo seguía en lo que a ellos concernía, así que aunque todos los shinobi de los países ocultos lo conocían, preferían actuar según la situación. Apuñalar por la espalda no se consideraba algo muy censurable, y solo se percibía como una forma de sobrevivir y cumplir la misión. Por ello, los shinobi respetaban los intentos de los gobernantes locales de enmarcar las guerras. Por supuesto, esto no estuvo exento de dificultades, pero ¿qué problema podía resistirse a la terquedad de los Uchiha, especialmente del legendario jefe del clan? Keiko tuvo que aprender muy pronto que su hijo solo tomaría leche maternizada, y Mikasa tuvo que renunciar a sus constantes caricias y a intentar jugar a comillas ¿quién está ahí? Porque aunque Naoki parecía un niño pequeño seguía recordando su vida pasada, cuando murió a los 80 años, así que no le hacía ninguna gracia que le trataran como a un niño. No podía deshacerse por completo de esa actitud, sencillamente porque si hablaba de su pasado, en circunstancias desfavorables, y tal posibilidad parecía bastante posible, porque no todos los días tu hijo te contaba que recordaba su vida pasada. Lo enviarían a un psiquiátrico, lo echarían de casa o intentarían desterrarlo como fantasma. Por eso, Naoki no tenía ninguna gana de mostrar sus verdaderos conocimientos y copiaba con diligencia el comportamiento de, aunque fuera un genio, seguía siendo un niño. Los recuerdos del comportamiento de sus hermanos pequeños jugaron a su favor, al igual que su desconocimiento del nuevo mundo. Pero no hay que asumir que Naoki pensaba que sus nuevos parientes eran malas personas. En absoluto. Keiko era una madre amable, paciente y cariñosa. Mikasa, aunque a menudo se comportaba como un niño grande que recibía un juguete nuevo cada vez que Naoki entraba en su campo de visión, se preocupaba de verdad por él e intentaba ser un buen padre. La abuela Kino era estricta pero tenía un gran sentido del humor, y sus comentarios sarcásticos a menudo hacían reír a Naoki. Yomei era estricto y estaba claro que a menudo no entendía cómo comportarse con un niño pequeño. Como Naoki sospechaba, cuando nació Keiko, durante los primeros años todos sus cuidados recayeron sobre los hombros de su madre. A pesar de ello, Yomei era un excelente maestro con un don para explicar asuntos complejos, lo que quedó demostrado cuando se encargó de enseñar a Naoki el oficio de chamán. Poco a poco, el antiguo Uchiha empezó a notar que se encariñaba con sus nuevos parientes y los consideraba miembros de su clan. En cuanto al chamanismo, al llegar a su nuevo hogar Naoki experimentó las desagradables consecuencias de ser hijo de la familia de los chamanes, a saber, una presencia casi constante de espíritus cerca. Atravesaban paredes, salían volando de ellas y estaban prácticamente por todas partes. Al final de la segunda semana eran tan molestos para Naoki que en cuanto aparecía otro espíritu en la habitación se ponía a llorar, lo que atrajo la atención de Keiko y Mikasa. Los preocupados padres intentaron por todos los medios calmar a su hijo, pero solo dejó de llorar cuando el fantasma salió de la habitación. Cuando ocurrió lo mismo unas cuantas veces más, sus padres prohibieron a los fantasmas entrar en la guardería, ante lo cual Naoki se alegró enormemente. La aparición de criaturas extrañas procedentes de cualquier rincón no solo irritaba los nervios del antiguo shinobi, sino que también le impedía explorar el nuevo mundo sin que los demás se dieran cuenta. Aunque a Naoki no le entusiasmaban los medios para conseguir un fin, el resultado merecía la pena. Los padres, al darse cuenta de que ya veía fantasmas a esa edad, no podían estar contentos con su hijo y se apresuraron a contárselo a Kino y Yomei. Yomei celebró una fiesta para el heredero del clan, a la que fueron invitados parientes y amigos de la familia. Durante el banquete, brindaron a la salud de Naoki y debatieron acaloradamente qué rumbo tomaría. Mikasa insistía en que su hijo se convertiría, como su padre, en un Shugenja y un ermitaño, y su abuelo estaba seguro de que su nieto poseería el don de la previsión, ya que sus habilidades fueron descubiertas tan pronto. Y así seguiría los pasos de su abuelo y sería un onmyoji. No consideraban las profesiones de Keiko y Kino,
ya que se consideraban predominantemente femeninas. Los dos hombres se enzarzaron en una acalorada discusión y no se calmaron hasta que Kino se enteró de lo que ocurría y utilizó su bastón para explicarles que no debían pelearse en la fiesta de su nieto e hijo, aunque este aún era demasiado pequeño para recordar nada. Al observarla, Naoki empezó a respetar de verdad a aquella combativa mujer, que le recordaba mucho a la nieta de su difunto amigo, Tsunade, y a su alumna, Sakura. Yomei y Mikisa se habían vuelto notablemente más callados, y no se ponían peleones, lo que no les impedía hacer comentarios periódicos, por supuesto asegurándose de que Kino estuviera fuera del alcance de sus oídos, lo que divertía mucho al antiguo shinobi, pues su comportamiento le recordaba a los días en que Ashirama, amante de la bebida y el juego, de repente tenía una misión y salía corriendo hacia su amigo, invitándole a salir a divertirse. El Senju, con el pecho orgulloso, podía presumir de su resistencia al alcohol, pero en cuanto Madara le insinuaba que veía a Mito delante, este se apartaba inmediatamente e intentaba esconderse tras la esquina más cercana. También era un poco más propenso a ser un poco más agresivo que los demás, pero no se le daba muy bien. Capítulo 3. Naoki estaba deseando aprender el arte del chamanismo. Lo primero que hizo Yomei fue dar una charla sobre los espíritus y sus variedades y los peligros de interactuar con ellos, tras lo cual le mostró a su nieto una sencilla asociación. Parece igual que un Jinchuriki con un Biju, Naoki pensó para sí mientras observaba a su abuelo. Salvo en el caso de los chamanes, que tienen que gastar su furyeka para mantener la alianza, por lo que ser un Jinchuriki es mucho más beneficioso. Aunque, la interacción constante con los Biju puede afectar mucho al estado emocional del anfitrión, ya que tienen que contener constantemente al Biju y alimentar el sello con su chakra, HMM. Y un chamán puede romper la alianza en cualquier momento. Tal vez interactuar con espíritus sea más conveniente que interactuar con Biju. Tras un par de días reaprendiendo a meditar y a sentir su furyeka, Naoki se dispuso a aprender Youigotai, la fusión de almas. Naoki aún recordaba las sensaciones que había experimentado al fusionarse con el 10 colas, así que no tuvo problemas. ¿Cómo podía compararse en complejidad la fusión con los espíritus naturales más simples, como los espíritus de las hojas caídas, a convertirse en un Jinchuriki de todos los Biju? Yomei no podía estar contento con los progresos de su nieto y le dio una serie de ejercicios para aumentar su Furyoku, uno de los cuales consistía en practicar la fusión con varios espíritus pequeños. Naoki se embarcó diligentemente en el entrenamiento, sin olvidar también los ejercicios físicos. El antiguo shinobi estaba acostumbrado a mantenerse en forma, y el ascenso a Furyoku era un buen extra. Viendo el concentrado entrenamiento de su hijo, Mikisa y Keiko empezaron a preocuparse por su salud. Quiero ser capaz de protegerme a mí mismo y a mi familia, respondió el pequeño a todas las ofertas de descanso. Comillas, yo tampoco perderé a mi familia en esta vida, pensó el antiguo Uchiha mirando a sus padres. ¿Qué mona eres, Nao-chan? Jadeó Mikisa y se apresuró a abrazar a la niña. Enfadado por esa actitud, Naoki intentó hacerle retroceder, pero la diferencia de fuerza entre un hombre adulto y un niño se hacía notar. Utilizando el astuto truco de su abuelo, Naoki invocó a los espíritus de las hojas caídas y les obligó a atacar a su padre. Las pequeñas hojas apuñalaron dolorosamente al hombre. Por supuesto, no podían hacer daño a un chamán experimentado como Mikisa, pero su aparición bastó para hacerle perder la concentración. Aprovechando su confusión, Naoki se escondió a espaldas de su madre, que observaba riendo los esfuerzos de su marido por defenderse. Keiko, querida, nuestro hijo no me quiere, se apresuró a decir Mikisa a su mujer. Eso no es cierto, negó la mujer con la cabeza. Simplemente, no deberías haberlo tratado como a un peluche. Se volvió hacia Naoki y añadió. Comprendo que no te guste que te aprieten fuerte, pero deberías ser más tolerante con tu padre. De acuerdo, mamá, contestó Naoki, abatido y avergonzado. Al antiguo shinobi aún le resultaba difícil aceptar tales muestras de afecto. Madara había nacido y crecido en el seno de una familia shinobi en una época de guerra entre clanes, en la que el ambiente no era, por lo general, propicio a sentimientos especialmente cálidos. Su madre murió tras el nacimiento de su hermano pequeño, que apenas tenía un año. El clan Uchiha siempre ha tenido problemas con la buena Irini debido a sus patrones de chakra. Su padre, ya de por sí propenso a no dar muestras manifiestas de afecto, se había vuelto aún más retraído y endurecido tras la muerte de sus dos hijos mayores. Así pues, el entorno familiar en el que creció Madara no puede calificarse de feliz.
El único punto brillante para él era su hermano menor, pero cuando murió sintió frío en el corazón. El único punto brillante de su vida era su hermano pequeño, pero cuando este murió fue como si el corazón de Madara se enfriara. Hashirama, por supuesto, intentó sacarle de su depresión y evitar que sucumbiera a la maldición del odio, pero él también tenía otras cosas en la cabeza, responsabilidades como jefe del clan, Hokage, una joven esposa. Seju no tenía tiempo para nada más, y con su eterno optimismo nunca esperó que su amigo sufriera una recaída, aunque en esto tiene que dar las gracias a Zetsu. Así, Naoki tenía poca idea del amor paterno y aún le costaba responder a él. Un día, mientras entrenaba, Naoki se dio cuenta de que le observaban. Al acercarse, dejó volar instantáneamente las hojas espirituales en dirección al vigilante, pero su oponente, que resultó ser un enorme gato vestido con camisa verde, capa negra, sombrero blanco y negro, jeta y sosteniendo una pipa en la boca, cortó fácilmente las hojas con su espada. Comillas igual que un Mineko. Me pregunto si será un espíritu. No importa, lo cogeré para mí, pensó Naoki con admiración. No era ningún secreto que todos los Uchiha eran gatunos y Madara no era una excepción, así que tras mudarse al nuevo mundo, estaba ansioso por conseguir un gato como mascota. Solo que estos veían espíritus y no querían vivir en la misma casa con ellos, así que tras varios intentos, Naoki tuvo que desistir, por lo que no es difícil entender por qué estaba tan emocionado con la aparición de este inusual felino. Mientras el animal se distraía con los muchos pequeños espíritus que Asakura había invocado, Naoki se acercó sigilosamente al gato por detrás y empezó a rascarle las orejas con los brazos. Pobre Matamune. Por fin he vuelto a la finca de la familia Asakura. Había estado fuera unos cuantos años, así que disfruté respirando el aire del lugar al que podía llamar hogar. Yomei, que debía de haber sido informada de mi llegada por los espíritus, me esperaba frente a la entrada. Nos saludamos cordialmente y Asakura me invitó a pasar a su despacho, donde sirvió té. Yomei escuchó con interés mis aventuras, y yo, por mi parte, me pregunté qué había ocurrido durante mi ausencia. Ha nacido mi nieto, proclamó Yomei con orgullo. ¿De verdad? Keiko ha tenido un hijo. Enhorabuena, respondí yo. Era una noticia maravillosa. Me alegraba de que el linaje de mi antiguo maestro siguiera vivo. Aunque estaba en contra de su idea de destruir a toda la gente común, razón por la que me había pronunciado en su contra la última vez, sentía que era mi deber proteger su legado. De alguna manera me ayudaba a sobrellevar el dolor del pasado. Sí, tiene todas las cualidades de un gran chamán. Nunca he conocido a nadie con tanta brillantez. Quizás pueda rivalizar con Ao en eso. Creo que esta vez será él quien defienda el honor de la familia en el torneo. HMMM. Dejé escapar un anillo de humo y miré pensativo por la ventana. Por supuesto, me alegraba de que el niño tuviera unas habilidades tan sobresalientes, pero me preocupaba que él tampoco fuera por el mal camino. Decidido a no sacar conclusiones precipitadas hasta conocer al niño, me dirigí al lugar donde Yomei había dicho que su nieto solía practicar. Naoki apareció exactamente donde su abuelo pensaba que estaría. El niño estaba practicando diligentemente su fusión de almas, y me asombraron los progresos que había realizado aquel pequeño que acababa de cumplir 4 años. De repente, el niño miró directamente en la dirección donde yo me escondía. No puede haberme detectado, ¿verdad? Su nivel de Furyeku aún no debe ser suficiente para eso. Me pasó por la cabeza, y al momento siguiente 20 pequeños espíritus volaron hacia mí. No me costó mucho luchar contra ellos, pero al momento siguiente estaba rodeada por 100 más. Mientras me defendía, no me di cuenta de que el chico me había adelantado y estaba detrás de mí, y al momento siguiente me estaban abrazando. Quería indignarme, pero la agradable sensación de que me rascaran las orejas era demasiado, y el aura del chico era tan cálida y acogedora, como la de Ao antes de que se volviera loco, y empecé a ronronear sin querer. Capítulo 4. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué me seguías? Dímelo, preguntó Naoki tras unos minutos de rascarse. Soy Matamune, guardián de la familia Asakura desde hace siglos. Quería vigilar a la nueva generación de la familia. Tu abuelo, Yomei, te elogiaba mucho, respondió el gato. Aunque ya no tenía el Sharingan, los años de experiencia hacían que a Naoki le resultara fácil distinguir cuando alguien intentaba engañarle, y el chico llegó a la conclusión de que el gato decía la verdad. Soy Naoki, pero creo que ya lo sabes. ¿Por qué no te he visto antes, si eres el guardián de la familia? Preguntó a Sakura. Estaba de viaje y no he vuelto hasta hoy. No es fácil permanecer siglos en un mismo lugar. HN, sonrió Naoki,
que siguió rascando pensativo a Matamune durante un rato más y, al cabo de un par de minutos, se dirigieron juntos hacia la casa. Yomei, que estaba a punto de ir en busca de Matamune y Naoki, se sorprendió al ver a su nieto arrastrando tras de sí al guardián de la familia y rascándole periódicamente, mientras el espíritu, al que estaba acostumbrado a ver serio y distante desde la infancia, casi ronroneaba de placer. Durante el mes siguiente, los habitantes de la finca observaron con interés cómo el niño de 5 años perseguía al antiguo guardián de la familia. En su honor, Matamune hizo todo lo que estuvo en su mano para evitar que lo capturaran, pero Naoki, que ya había memorizado la furia del felino, lo encontraba cada vez, lo atrapaba y empezaba a arañarlo. Había que decir que su experiencia con el Nineko le vino muy bien en esto. Por supuesto, Matamune podría haber utilizado la furrieka y amenazado al molesto acosador, pero no se atrevía a hacerle daño. Yomei y Mikisa, a escondidas de sus esposas, incluso empezaron a apostar sobre cuántas veces al día atraparía el niño al gato, y muchos de los residentes de la finca, sirvientes y discípulos de Yomei y Kino, se unieron a ellos. Cuando Naoki atrapó a Matamune una vez más, el gato siseó y siseó. No soy tu peluche. Soy el antiguo guardián de la familia, muestra algo de respeto. Sí que te respeto, dijo Naoki sorprendido. Aunque no uses todos tus poderes, no eres fácil de atrapar. ¿Qué tengo que hacer para que dejes de perseguirme? Casi arrancándose el pelo a tiras preguntó Matamune. Haz un contrato conmigo. ¿Contrato? Preguntó el gato. Conviértete en mi espíritu guardián. Matamune se quedó helado. Nunca había sido el espíritu guardián personal de nadie desde la muerte de su maestro, y solo una vez había unido sus fuerzas con Yoken Asakura, y solo una vez sin acordar un vínculo completo. Sé que necesitas tiempo para reflexionar sobre mis palabras, así que no te interrumpiré, dijo Naoki y se retiró, acariciando por última vez a Matamune. Los habitantes de la mansión se quedaron perplejos cuando Naoki no persiguió ni una sola vez a Matamune al día siguiente. Toda la semana transcurrió en silencio. Naoki tenía muchas ganas de hablar con Matamune y acariciarlo, ya que el espíritu le producía un agudo sentimiento de nostalgia y le recordaba su mundo natal, pero decidió aguantarse. Aún así, convertirse en el espíritu guardián de un chamán era una decisión seria para un espíritu que, aunque nominalmente era el espíritu guardián de la familia, no estaba atado a un lugar ni a una persona. Naoki aún podía intentar hablar con él y tratar de inclinarlo de su lado, pero para empezar, nunca fue fuerte para persuadir. Ese era el fuerte de Ashirama e Izuna. Este último a menudo ayudando a Madara en las reuniones de ancianos cuando se mostraban tercos, no queriendo tomar tal o cual decisión. En tales situaciones, Uchiha se veía tentado a lanzar un catón contra los obstinados ancianos, y a menudo era la intervención del hermano menor la que salvaba la situación. Si el clan no estaba cansado de la guerra, no seguía respetando a su jefe y no temía enfrentarse al Senju sin su luchador más fuerte. Entonces Madara no estaba seguro de que hubieran aceptado su decisión de acordar la paz con el Senju tan fácilmente sin la ayuda de Izuna. Y en segundo lugar, Naoki no quería obligar al espíritu a hacer algo que no quería. Su fracaso a la hora de sumir al mundo en la ilusión le obligó a reconsiderar sus prioridades y a reconocer que ni siquiera él, uno de los shinobi más fuertes que jamás habían existido, podía hacer nada de envergadura por sí solo, y que solo con la ayuda voluntaria y el apoyo de los demás se podría dar la vuelta al mundo. Aunque Naoki seguía sin creer que fuera posible crear un mundo en el que todos vivieran en paz por voluntad propia y sin coacción, pero la forma en que Konoha había crecido demostraba que había sentido común en las palabras de Ashirama. Así que decidió intentar actuar como lo haría su amigo. Por supuesto, eso no significaba que Naoki fuera a ser amigable con todo el mundo y a llamar a amigos como un árbol idiota, pero iba a intentar confiar en alguien y permitirle que le cubriera las espaldas, algo que solo Izuna había honrado anteriormente. Quizá esta vez lo haga bien. Cuando Matamune se acercó a Naoki al final de la semana, durante los entrenamientos, terminó el ejercicio con calma y se acercó al espíritu. Antes de comunicarte mi decisión, quiero que me respondas a una pregunta, dijo el espíritu con seriedad. Dijo Naoki con una sonrisa afirmativa. ¿Sabes en qué consiste el torneo del chamán? Naoki negó con la cabeza. Había oído a Yomei mencionarlo, pero aún no se lo había explicado a su nieto. Preguntarle por algo de lo que había oído hablar cuando se suponía que no sabía nada al respecto era, cuanto menos, extraño. Es un torneo en el que los chamanes compiten para convertirse en rey y obtener el derecho a unirse con el gran espíritu.
Se trata de un evento en el que los luchadores más fuertes de todo el mundo se reúnen para probar suerte. Quien se convierta en rey de los chamanes puede hacer lo que quiera en nuestro mundo y puede hacer realidad su deseo. Naoki casi silbó. Y eso es más poderoso que la capacidad de sumir al mundo entero en la ilusión. Supongo que ni siquiera Kaguya podría hacer eso. Es un poder bastante grande, dijo con cautela. Pero, ¿no es más seguro mantener ese espíritu alejado de todo el mundo, para que nadie tenga la oportunidad de colarse y usarlo en su beneficio, en lugar de organizar competiciones y poner al mundo en peligro? Sí, sería más seguro, pero el rey chamán es necesario para detener la estrella destructora, y el propio espíritu es incapaz de usar tanto de su poder directamente. Solo puede enviar visiones a los chamanes. Para eso está el torneo, celebrado por los Parches, una tribu que ha jurado permanecer neutral y no participar en la contienda en sí. Ellos son los que transmiten los deseos del rey espíritu. Ya veo, asintió Naoki, pero un acontecimiento así no puede ocurrir a menudo, ¿verdad? Porque nadie, excepto los chamanes, ha oído hablar de él. ¿Si puede afectar al destino del mundo? Buenas preguntas, Matamune sonrió. El torneo chamánico se celebra cada 500 años. En cuanto a tu segunda pregunta, los reyes han dejado su huella en la historia del mundo. Todas las historias sobre visiones e iluminaciones no son siempre imaginarias. Nuestro planeta es bastante joven y ¿quién puede decir que en el pasado los reyes no lo destruyeron y luego no lo reconstruyeron por completo y diversas catástrofes no son su influencia? No tenemos fuentes escritas de aquellos tiempos, así que es imposible afirmar nada. Canturreó Naoki pensativo. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Si te convirtieras en rey, ¿qué desearías? Naoki sabía que era una pregunta capciosa, pero respondió con sinceridad. No desearía ser rey chamán. Ya me he hecho un montón de líos intentando conseguir el Sharingan y hacer que mi plan funcionara. Y en ese momento solo poseía el poder del Sharingan, por no hablar de lo que ocurrió cuando conseguí el Rinnegan y me convertí en un Jinchuriki de 10 colas. Ya he tenido bastante. Sin embargo, participaría en los combates y me encargaría de que nadie con malas intenciones llegara a la final, añadió Asakura. Sería interesante poner a prueba mi fuerza. Probablemente Ashirama se alegrará de que haya decidido proteger el mundo, solo que lo haré a mi manera. Golpear a un Gumball siempre me ha resultado más cercano que una larga y tediosa negociación. Mtamune le miró atentamente y sonrió. De acuerdo, seré tu espíritu guardián. Capítulo 5. Tras aceptar convertirse en espíritu guardián, Matamune decidió hablar más sobre el torneo de chamanes. Al oír la noticia de que el torneo comenzaría dentro de 14 años, Naoki canturreó pensativo. «Estás muy relajado», dijo Matamune mientras observaba a su chamán. «Se me había pasado por la cabeza que podría celebrarse durante mi vida. ¿No me lo has preguntado por nada?». Naoki se encogió de hombros y luego añadió mentalmente. «Además, el abuelo mencionó que yo sería su esperanza cuando Ao volviera a competir. Por cierto, merece la pena intentar averiguar más cosas sobre ese tal Ao». «Eso tiene sentido», asintió Matamune, complacido por la astucia del chico. «Tendremos a los mejores chamanes del mundo para el torneo, así que no hay mucho tiempo, así que deberíamos prepararnos». Aceptó Naoki y empezaron a entrenar. «Entonces empecemos a entrenar para el Houi Goktai». Naoki procedió a fusionar las almas, pero en cuanto se unieron, la conexión se cortó. Y eso es mucho más difícil que controlar a los espíritus de las hojas. Asakura respiró pesadamente. «Naoki, deberías invertir más Furyeku», le aconsejó Matamune. «A diferencia de esos espíritus de hoja, yo no soy un simple espíritu. Tengo habilidades de chamán y puedo luchar por mí mismo, pero soy mucho menos eficaz que cuando me fusiono con un chamán». «Tienes los poderes de un chamán». «¿Cómo?», se preguntó Naoki. «¿Hay otros espíritus como tú?». «Obtuve estas habilidades gracias a mi maestro. Era un chamán y me encontró cuando aún era un gatito. Me crió, cuidó de mí, cuando morí, me ayudó a conseguir mis poderes». En sus ojos brilló la tristeza por un momento, pero negó con la cabeza. «De todos modos, solo he conocido a unos pocos espíritus como yo en toda mi existencia, así que no hay muchas posibilidades de que conozcas a otro como yo. Se necesita un chamán con habilidades extraordinarias para hacer uno, y eso no ocurre todos los días, y no mucha gente desperdiciaría su talento en algo así. Tu maestro debía de ser bastante extraordinario». «Sí, lo era», respondió Matamune brevemente. Por mucho que Naoki odiara preguntarle al gato más cosas sobre su maestro, su intuición le decía que no insistiera, y se obligó a contener su curiosidad.
Será mejor que me lo cuente él mismo cuando esté preparado, decidió el muchacho. Asakura llevaba un mes entrenando diligentemente a Oyou y Gottai y había intentado formar equipo primero con Matamune y luego aumentar su tiempo de equipo, pero hasta ahora no había progresado más allá de los 10 minutos. Matamune se alegró de ver que Naoki estaba tan decidido, pero le preocupaba su salud. Después de todo solo había cumplido 5 años hacía 3 meses, así que el gato intentó por todos los medios que el chamán se tomara un descanso, pero se topó con la terquedad tímida de Naoki, acostumbrado a entrenar hasta la extenuación. Finalmente, Matamune tuvo que amenazar con que se negaría a ser espíritu guardián si Naoki no se tomaba un descanso, y solo entonces el chico accedió a concederse un día libre. La verdad es que hace mucho tiempo que no estoy en contacto con mi familia, reflexionó Naoki. Pero papá también volvió hace solo una semana, después de pasar mes y medio en sus andanzas. La abuela ha estado ocupada con sus alumnos, y mamá no se ha encontrado bien últimamente y no ha salido a desayunar. Quizá tenga una infección. Vale la pena hablar con los abuelos. Yo tampoco quiero perder a mamá en esta vida. Naoki estaba realmente preocupado por el estado de Keiko, así que decidió vigilarla. Cuando bajó a desayunar, se sorprendió al encontrar a la familia al completo en la mesa. Nao-chan, buenos días. ¿Has dormido bien? Keiko sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza a su hijo. Buenos días. No ha estado mal, respondió Naoki. Tras responder al saludo del resto de la familia, Asakura empezó a desayunar. Su intuición le gritaba que algo estaba pasando, así que trató de aparentar indiferencia, observando atentamente a su familia. ¿Vas a estar hoy todo el día fuera entrenando?, preguntó Keiko, sirviendo té. No, hoy quiero tomarme un descanso. ¿De verdad? Yomei, dime, ¿por casualidad se cayó el cielo al suelo?, preguntó Kino socarronamente, empujando a su marido hacia un lado. Abuela, otra vez no. No me paso el día en el campo de entrenamiento, refunfuñó Naoki. ¿Verdad que no? No recuerdo la última vez que pasaste tiempo con tu abuela. Naoki sabía que había perdido la discusión, así que no dijo nada. Nao-chan, papá y yo tenemos que hablarte de algo serio. Keiko rompió el silencio. Ya que tienes tiempo, hablaremos después de comer. Dijo Naoki con un zumbido afirmativo, curioso. Después de desayunar, Keiko, Mikisa y Naoki bajaron al salón. Una vez que todos estuvieron sentados, Keiko apretó nerviosamente la mano de su marido e inició con cautela una conversación. Nao-chan, sabes que te queremos, ¿verdad? Y que pase lo que pase, ¿eso no cambiará? Respondió Naoki, que estaba bastante tenso al principio de la conversación. El caso es que estás a punto de tener un hermanito o hermanita. Naoki se quedó helado, sorprendido. Voy a tener uno Toto y Moto. Los pensamientos del chico eran un caos absoluto. Estás esperando un hijo, intervino Naoki, aún sin dar crédito a lo que oía. Acostumbrada a que su hijo no fuera un adulto y supiera muchas cosas, Keiko no se sorprendió por su pregunta y contestó. Sí, ya estoy embarazada de 4 meses. Pero no queremos que pienses que si tenemos otro bebé te querremos menos. La mujer se apresuró a tranquilizar a Naoki. El chico, cuyos pensamientos seguían revueltos, asintió lentamente. Lo comprendo. ¿Lo entiendes? ¿Te das cuenta de que pronto vas a ser hermano mayor?, preguntó Keiko con cautela, preocupada por la reacción de su hijo. Dijo el chico con una sonrisa de satisfacción. Ya ves, no pasa nada, y eso que te preocupaba que Naoki se enfadara con nosotros. Te dije que Naoki lo haría bien, es lo bastante listo como para ser el mejor hermano mayor de todos, exclamó feliz Mikisa. Keiko, aún preocupada, lanzó a su marido una mirada desoladora. Decidido a calmar la situación, Naoki se levantó de la silla, se acercó a su madre y le cogió la mano. Mamá, no te preocupes. Querré a mi hermano o hermana. Te lo prometo, dijo con seriedad. Comillas, esta vez protegeré a mi pariente y no dejaré que se le caiga ni un pelo. Me aseguraré de que este niño tenga una infancia despreocupada y feliz, y destruiré a cualquiera que intente hacerle daño, pensó Naoki. La mujer, conmovida por la determinación de su hijo, abrazó al niño y le dio unas palmaditas en la cabeza. No tengo ninguna duda de que cuidarás de tu hermano o hermana, respondió con una sonrisa. Capítulo 6. Desde el día en que Naoki se enteró de que pronto sería hermano mayor, había pasado más tiempo en compañía de su familia, y en especial de su madre, y también había intentado aprender sobre el nivel de la medicina en el nuevo mundo.
Por supuesto sus conocimientos médicos eran amplios, y no era la primera vez que presenciaba el embarazo de su madre, al fin y al cabo tenía 2 hermanos pequeños, pero se dio cuenta de que muchos conocimientos eran inútiles en este mundo debido a la falta de chakra, así que a escondidas de todos menos de Matamune, que se había puesto a ayudar a su chamán, Asakura consiguió libros sobre el embarazo y se puso a leer. Keiko estaba encantada de que su hijo pasara más tiempo con ella, y Yomei y Mikisa, que observaban el alboroto que estaba creando Naoki, no paraban de bromear con él. El chico, por su parte, intentaba no reaccionar a las evidentes provocaciones y se limitaba a resoplar. Un ambiente feliz envolvía a la familia, y un día, cuando Keiko fue a ver al médico para una revisión, salió con una sonrisa radiante y lágrimas brillando en las comisuras de los ojos. Naoki, que había pedido acompañar a su madre aquel día, corrió hacia ella y le tiró de la manga con impaciencia. Mamá, ¿qué pasa? Venga, dímelo. Naoki casi dio un respingo, y su expresión, habitualmente ilegible, se perdió en la preocupación. Será mejor que se lo cuentes, murmuró Kino, que era la otra persona que acompañaba a su hija aquel día, o si no se llevará un susto de muerte en el hospital. Kei corrió alegremente, frotando la cabeza de su hijo y contestando. Los gemelos. ¿Qué? Exclamó el niño, incrédulo. Géminis. Nao-chan, vas a tener 2 hermanitos a la vez. Naoki se quedó inmóvil un momento, digiriendo la nueva información. Kino aprovechó el estupor del chico para iniciar una conversación. Hija, enhorabuena. Es cierto que con gemelos será el doble de difícil. Apenas podemos con uno, y tu marido ya es un bebé grande de por sí. Madre, exclamó Keiko con reproche, creía que ya habíamos hablado de esto. Mikisa puede ser descuidado, pero es mi marido. Oye, yo soy prácticamente una adulta. Naoki frunció el ceño. Comillas, no puedo cuidar de mí mismo. Llevo yendo a misiones desde que tenía 6 años. Se enfureció mentalmente. Y además, ayudaré a mi madre con mis hermanos. Ya verás, seré la mejor niñera para ellos. Comillas, yo ayudé a criar a Izuna, que se convirtió en uno de los shinobi más fuertes de su época. Estaré encantada de contar con tu ayuda, Nao-chan, dijo Keiko de forma conciliadora y acarició la mejilla de su hijo. Mamá, no soy un niño pequeño, protestó Naoki, pero no se zafó de sus brazos. A pesar de que Naoki llevaba ya 5 años en el nuevo mundo, cada vez que estaba en brazos de su madre se sentía como si fuera un niño pequeño. Vale, es hora de que nos vayamos a casa, dijo Keiko cuando terminó de acunar a su hijo. Solo, mamá, Nao-chan, me gustaría preguntaros algo a los dos. No le digáis todavía a nadie que voy a tener gemelos. Me gustaría darle una sorpresa a papá, pero si se lo decimos antes al abuelo, se ofenderá. Resopló Naoki, recuperando la compostura. Bien, si así lo quieres, dijo Kino. El grupo regresó a casa. Había pasado una semana desde el día en que Keiko había visitado al médico y descubierto que estaba embarazada de gemelos, cuando Naoki empezó a notar que Yomei pasaba cada vez más tiempo en su estudio o en la sala de oración, y su expresión era cada vez más sombría. El chico empezó a preocuparse de que fuera porque había algún problema con el embarazo de su madre o problemas en el negocio familiar, pero como Keiko seguía tan despreocupada y feliz como siempre, Naoki descartó la primera opción. Asakura quería ayudar a su abuelo, pero sabía muy bien que no le dejaría acercarse a los papeles, y como se lo explicaría todo a Yomei, no le diría que había sido jefe de un clan en una vida anterior, así que tenía cierta experiencia en el campo de la gestión, ¿verdad? Naoki también había pasado más tiempo estudiando ciencias que derecho, o aprendiendo a hacer negocios en el nuevo mundo, así que no estaba seguro de si su ayuda sería útil. El chico solo podía esperar que su abuelo encontrara pronto una salida. Un día, Naoki decidió volver pronto del entrenamiento y sacar al abuelo para mostrarle sus progresos y pedirle que le enseñara los nuevos ejercicios. Por supuesto, podría habérselo pedido a Matamune, pero en primer lugar, el gato había decidido tomarse unos días de descanso y relacionarse con los demás espíritus, y en segundo lugar, el chico quería distraer a Yomei de sus asuntos. Siempre es importante tomarse un descanso, pensó Naoki para sí. Recuerdo cuando era jefe del clan, tenía tantas cosas que hacer que mi cabeza ni siquiera pensaba con claridad, pero iba a entrenar a Izuna o a luchar contra Ashirama y mi cabeza se despejaba enseguida. Creo que a Yomei también le vendría bien descansar. Con estos pensamientos en mente, Asakura se acercaba a la puerta del despacho cuando oyó el grito de su padre procedente de detrás de la puerta. ¿Quieres matar a los 2 niños? Naoki se quedó inmóvil.
Sintió como si se le helara el corazón. ¿Comillas de quién está hablando? A ellos no, ¿verdad? ¿No pueden? ¿Por qué? Naoki nunca había experimentado tal confusión en su vida. El chico se acercó y pegó la oreja a la puerta. Silencio, Mikisa, le siseó Yomei. No grites, que te van a oír. Menos mal que Naoki siempre está entrenando con Matamune en estas fechas. Siéntate ahora en la silla y escúchame con atención. Después de un rato, durante el cual aparentemente el hombre se sentó, la conversación continuó. Como sabes, hace algún tiempo decidí utilizar mis habilidades de Omiyoji para averiguar qué le depara el futuro al futuro hijo de Keiko. Y entonces me llegó una predicción. Ao ha decidido regresar a nuestra familia. ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Que Keiko y yo tengamos un hijo, exclamó Mikisa, claramente aturdido por lo que había dicho, y al cabo de un rato, apenas audible, con débil esperanza añadió, pero es un error, no. ¿Podría tratarse de un error? No. No hay ningún error, suspiró Yomei, su voz sonaba cansada y mentalmente agotada, llevo toda la semana teniendo las mismas visiones. Ao decidió volver aquí y eligió a Keiko como madre. Se hizo el silencio en la habitación durante unos instantes. Pero entonces, ¿por qué matar a mi hijo y también a Keiko? ¿No puedes ver la diferencia entre Ao y un niño normal? Mikisa volvió a hablar. No, desafortunadamente Yomei respondió, incluso con mis habilidades, no puedo ver inmediatamente cuál de ellos se convertirá en el anfitrión de nuestro malvado ancestro. Si tuviéramos más tiempo podríamos distinguirlos, pero Kao solo estará indefenso durante unos instantes después del nacimiento, y entonces podrá invocar al espíritu de fuego y entonces no podremos detenerlo. De nuevo se hizo el silencio en la habitación. ¿Entonces no hay esperanza? Preguntó Mikisa en voz baja. Me temo que sí. Aunque Naoki estaba conmocionado por lo que había oído, gracias a su entrenamiento como si no era muy consciente de que cuanto más tiempo pasara bajo la puerta, más probabilidades tenía de que le descubrieran espiando, así que huyó de la casa. Durante el día caminó por el bosque reflexionando sobre la conversación escuchada. Comillas de verdad quieren matar a mi Ototo. ¿Por qué ese bastardo de Ao eligió a mi familia en particular? ¿Cómo han podido poner sus manos sobre los bebés? Los pensamientos de Naoki estaban en total desorden. Ni siquiera la experiencia de su vida pasada le daba una respuesta a la pregunta de cómo proceder. Por un lado, estaba claro que el tal Ao no era la persona más agradable, ya que le aterrorizaba un chamán tan fuerte como Yomei. Por otro, estaban los hermanos no nacidos de Naoki, hermanos a los que ya había llegado a querer en ausencia. Después de apurar el día de esta manera, el chico se sacudió y tomó una decisión. No puedo actuar mientras tenga tan poca información. Este Ao es el antepasado de mi nuevo clan, pero por alguna razón quiere destruirlo. De hecho, yo también estuve a punto de hacer lo mismo una vez, capturando a 9 colas. Si comprendo la razón de las acciones de este hombre, quizá pueda encontrar una solución. Tal vez él y yo tengamos mucho más en común de lo que creo, y entonces podremos llegar a un acuerdo. Si no, siempre puedo hacerme con un Gumbai. Puede que ahora no sea un shinobi, pero tengo mis conocimientos y mi experiencia conmigo. Ao aún no sabe con quién se está metiendo. Tendría que averiguar más cosas sobre mi oponente, salvo que Yomei nunca me hablaría de él y sería muy sospechoso si hiciera preguntas sobre su pasado. Lo mismo con mi padre. Mi abuela, creo, ya ha sido informada, y mi madre no necesita preocuparse. Acudir a los fantasmas es inútil, ellos informarán de todo al abuelo. Entonces solo queda una opción. Él debe saber algo seguro, teniendo en cuenta el tiempo que vivió en nuestra familia. Naoki esperó a que llegara su futuro informante. Capítulo 7. Cuando Matamune regresó, encontró a su chamán con una expresión concentrada en el rostro. ¿Había ocurrido algo? ¿Se había puesto enferma Keiko? ¿Problemas con el embarazo? Preguntó Naoki al espíritu, percibiendo la preocupación y la tensión que emanaban de él. Dime todo lo que sepas sobre Ao, dijo a Sakura con firmeza, como si despertara. Ao, ¿dónde has oído ese nombre? ¿Quién te lo ha dicho? Gritó Matamune, agarrando al niño por los hombros y mirándolo fijamente a los ojos. De mi abuelo y mi padre. Oí la conversación por casualidad. Quería invitar al abuelo de Yomei al entrenamiento, explicó Naoki brevemente. ¿Qué dijeron exactamente? ¿Qué has oído? No hasta que respondas a mi pregunta, señaló a Sakura. Matamune se había dado cuenta durante su breve relación de que no podía hacer cambiar de opinión a Naoki si tenía algo en mente. Seguiría empujando en la dirección elegida, aunque tuviera que atravesar una pared con la cabeza. Bueno, tenía que pasar alguna vez. Suspiró el espíritu y comenzó la historia. Conocí a Ao hace más de 1000 años.
Entonces no era más que un chamán, aunque muy poderoso. Hace más de 1000 años. Naoki enarcó una ceja. Sí, yo solo era un gato al que acogió. Ya había notado mi alto nivel de energía espiritual y se dio cuenta de que podía ser un espíritu fuerte. Pero esa no fue la única razón por la que me acogió, le recordaba a Ao. Creo que deberíamos empezar por el principio. Ao nació en las afueras de la capital en el seno de una familia extremadamente pobre. Su nombre era diferente en ese momento, pero eso no es importante para la historia. Su padre murió un par de años después de que él naciera, y fue criado por su madre. Cuando tenía unos 5 años, empezaron a correr rumores de una invasión de demonios en la capital. La gente era muy supersticiosa y atribuía todos los sucesos extraños a los espíritus, así que llamaron al sacerdote del gran templo de la zona, Densen, para que les ayudara. Todo habría ido bien si no fuera porque la madre de Ao también tenía habilidades chamánicas y podía ver espíritus y, a veces, hablar con ellos. Se descuidó y los vecinos lo descubrieron y la acusaron de ser una kitsune, un demonio zorro que se convertía en humano. Llegaron a casa de Ao, le quemaron y mataron a su madre, y el niño lo vio todo. Debió ser horrible, ver cómo mataban a tu propia persona. Puedes volverte loco después de eso. Quiero decir, después de la muerte de Izuna, casi me vuelvo completamente loco, pensó Naoki. Matamune guardó silencio un rato y luego continuó. Por suerte, no había nadie que le siguiera y Nathan consiguió escapar. Después, Ao vagó por las calles en busca de comida. Fue entonces cuando conoció al demonio Oachie. Tuvo mucha suerte de conocer al espíritu. Oachie le enseñó a leer, a contar y le ayudó a sobrevivir. Una especie de demonio extraño, comentó Naoki. No, sacudió la cabeza Matamune. En su mayor parte, a los demonios no les interesa lo que ocurre en el mundo de los vivos. La mayoría de las historias sobre demonios terroríficos son fantasías o almas desventuradas. Con el tiempo, sin embargo, los días felices de Ao y Oachie llegaron a su fin. Por desgracia, en aquella época Ao era un niño y, naturalmente, el pequeño, vagando solo por las calles y hablando solo, atraía una atención no deseada. Aún así, Densen fue notificado sobre el hijo de un demonio y decidió terminar lo que había empezado y matar al niño. Sin embargo, Ao ya no estaba indefenso, sino protegido por Oachie. Mediante un trabajo en equipo concertado, consiguieron derrotar a los partidarios del sacerdote, pero la fuerza del demonio se estaba agotando. Ao era demasiado pequeño para controlar la superalma, así que la mayor parte de la carga recayó en el demonio. Oachie le pidió a Ao que se detuviera, pero no había perdonado a Densen por la muerte de su madre. La situación se agravó aún más por el hecho de que, al formar equipo con Oachie, Ao había escuchado los pensamientos del sacerdote y se había enterado de que quería destruir a todos aquellos que pudieran ver espíritus. Sabía perfectamente que eran los humanos, y no los espíritus, quienes cometían crímenes. Ao estaba furioso por lo que había oído, la situación también estaba alimentada por el intento del sacerdote de engañar al niño, e ignorando las advertencias del demonio, se abalanzó sobre Densen. Como resultado, Ao consiguió vengarse, destruyó al asesino de su madre, pero Oachie gastó todos sus poderes y partió al otro mundo, dejándole como despedida su capacidad de escuchar los pensamientos. Ao volvió a quedarse completamente solo y comenzó a vagar por las calles. Un niño solitario con habilidades chamánicas tan sobresalientes y un gran odio hacia los que le rodeaban no pasaría desapercibido para los demonios, pero a diferencia de Oachie no eran tan amistosos. Aunque a los demonios no les importa el mundo de los vivos en su mayor parte, también necesitan comer, y se alimentan de emociones negativas. Así que Ao se convirtió en un alimentador para los demonios. Tal vez, si hubiera querido, podría haber hecho algo al respecto, pero en ese momento le invadió la apatía. Naoki se encogió de hombros. Recordó el momento en que estaba sentado en la cueva, incapaz de comunicarse con nadie más que con Zetsu, o de hacer absolutamente nada, solo podía pensar y recorrer los recuerdos de su cabeza, el último de los cuales era golpear al hombre que consideraba su amigo. Cualquiera se volvería loco por algo así, y no digamos Madara, cuyo equilibrio mental ya se había roto desde que le tocó Mangeke, y la muerte de su hermano era otro duro golpe para su psique. Claro que Naoki podía admitirse a sí mismo ahora que él también tenía su parte de culpa en lo que había pasado, porque la idea de atacar Konoha y luchar contra Hashirama había sido suya. Pero eso no disminuía en absoluto el golpe que las palabras del Senju de que defendería su aldea habían supuesto para Madara. Su aldea. No la suya. No el lugar que habían creado juntos. La amargura de darse cuenta de que Hashirama, a pesar de todas sus garantías,
Se había dado por vencido y le había abandonado, nunca abandonó a Lucia. Por supuesto, antes de morir pudo perdonarle, pero la amargura permaneció. Aunque Naoki no quería admitirlo, estaba celoso de la amistad de su descendiente con Naruto. Celoso de que Sasuke tuviera a alguien que no lo iba a abandonar bajo ninguna circunstancia y siguiera luchando por él. De sus tristes pensamientos, Naoki fue arrancado por Masamune, quien continuó con su historia. Afortunadamente, Ao había encontrado a Umyohiyamo Tadatomo, quien, al ver el talento del chico, destruyó a todos los demonios y lo acogió, convirtiéndolo en su heredero. Esto no pudo evitar despertar la envidia de los que le rodeaban, incluido el aprendiz de Onmyoji mayor, pero con el tiempo, Daitaro y Ao formaron cierta semblanza de amistad. El aprendiz mayor quería demostrar sus habilidades a su maestro en la ceremonia anual de exorcismo de demonios. Ao intentó disuadirle de la idea, pero fracasó. Como resultado, Tadatomo, que conocía de antemano el plan de Daitaro, lo apuñaló con su espada. Ao quiso vengarse de la Omeza, pero sus fuerzas no eran iguales, y el chico acabó perdiendo. Por desgracia para Tadatomo, el demonio formado a partir de Daitaro resultó ser demasiado fuerte y lo mató de una patada en la pierna. Se lo merecía, se rió Naoki. Masamune suspiró y continuó. 5 años después, Ao se convirtió en Onmyoji de la corte del emperador, que le dio el nombre de Asakura Ao, y en el primer Onmyoji guardián del tesoro de Heian. Ao se perfeccionó y viajó por el mundo, y así fue como un día me conoció. Gracias a su habilidad para leer la mente, supo que los que le rodeaban temían su poder y que la oscuridad le alejaba cada vez más, así que cuando se enteró de que el rey chamán podía conceder cualquier deseo que quisiera a través del gran espíritu, decidió destruir a toda la humanidad. En su opinión, los humanos son seres egoístas que sacrifican cualquier cosa para conseguir sus deseos momentáneos. Son un cáncer para la Tierra y, si no se les detiene, destruirán todo el planeta. A Ao le atrae la idea de crear un reino de chamanes que vivan en armonía con la naturaleza. Ya veo. Verde agresivo, se ríe Naoki, aunque yo, con mi idea de acabar con todas las guerras sumiendo a la humanidad en la ilusión, no soy mejor. Con sus poderes Onmeji, Ao quiso saber cómo podía ganar, pero recibió un mensaje que consistía en una sola palabra: muere. En ese momento, los miembros del clan Asakura, que no estaban de acuerdo con la idea de su jefe, unieron fuerzas con otros chamanes y mataron a Ao. ¿Pero eso no fue el final?, preguntó Naoki. No. Después de 500 años, Ao renació en la tribu Pakchi. Ellos son los encargados del torneo chamánico. Sí. Creció y tuvo una familia, pero sus ideas nunca desaparecieron. Al contrario, se volvió aún más violento. Comenzó a matar a aquellos que tenían algún poder para oponerse a él y robó el espíritu de fuego, el gran elemental. Yo, ya no le veía como mi maestro y amigo de buen corazón y siempre dispuesto a ayudar a la gente. Uní fuerzas con Asakura Yoken y otros chamanes, incluido Pacha, para derrotar a Ao. Le di el golpe mortal. La voz de Masamune se volvió monótona y de sus ojos brotaron lágrimas.